Listo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches otra vez. Bienvenidos todos a nuestras pláticas con el maestro Reuben Sagui, el doctor. Eh, la verdad es que, pues, como sus pláticas son súper interesantes, siempre nos deja picados de que qué sigue, qué va a pasar. Este tema que, pues, en parte lo que estábamos hablando Reuben y yo es que pues que nos da tristeza y alegría al mismo tiempo, entonces son sentimientos encontrados tremendos, no sabe uno ni qué decir ni cómo comportarse, porque por un lado pues ves a los rehenes que sueltan y que pues está muy bien que estén en sus casas, pero pero también ves cómo regresan y también ves o sea, esperas a los otros que no han regresado y oyes todas las mentiras de estos grupos y bueno. Ay, Rubén, pues yo espero que hoy nos digas cosas más bonitas, aunque sea la segunda parte de la masacre al ataque, a ver qué sale, a ver qué hay nuevo. Pero, pero bueno, mientras yo les doy la bienvenida a todos los que están conectados, tanto por Zoom como por Facebook de la que hile. Les recuerdo que la plática queda grabada y porfa, escríbanos sus preguntas, dudas, comentarios en Zoom, en preguntas y respuestas o en Facebook y yo al final las leeré para que Rubén nos haga favor de contestar. Pues te dejo el micrófono, Rubén, y empezamos para escucharte, ¿ok? Bienvenido. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos para asistir a esta conferencia. Eh, Hoy en día vamos a continuar el tema que hablamos la vez pasada de la masacre al ataque y tratar de entender cómo puede ser que Israel con su ejército poderoso, con alta tecnología, eh, pudo fallar en una forma tan tremenda en el día de 7 de octubre, en la cual los terroristas de Hamas realmente sorprendieron a Israel con su ataque, con unos resultados de catástrofe, y realmente es un trauma que Israel no ha asistido, creo que desde la guerra de independencia. Entonces, vamos a empezar a nombrar rapidísimo las tres razones y vamos a seguir un poco. Eh, Se puede dividir o nombrar tres razones principales para esta catástrofe. Eh, la mencionamos, le voy a resumir rápidamente para que ustedes se acuerden lo que estábamos hablando. La primera era una razón media objetiva de nuevas teorías militares. Vimos que en el mundo circulaban nuevas teorías militares que dijeron que ya no va a haber batallas a gran escala, como fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que las guerras futuras van a ser de ejércitos pequeños, inteligentes, de alta tecnología, y que ya pasó el tiempo de combatir con ejércitos grandes. Y realmente hemos visto que en Israel también el ejército de Israel tomó estas cosas en serio. Empezaron a implementar pequeños grupos de élite muy capacitados, muy bien entrenados, que prácticamente pelearon en una forma de una guerrilla. Copiaron los sistemas de guerrilla donde atacan y se desaparecen, atacan en otro lugar donde no estaban previstos y desaparecen rápido. En fin, una guerra de guerrilla. Y eso pueden entrar por mar, por aire, por tierra, en fin, todo eso. Hoy en día les cuento que el ejército de Israel tiene unos 16, 17 grupos de esto, muy bien entrenados, muy bien capacitados y
equipados, y hasta la Fuerza Aérea de Israel tiene una unidad de élite, porque realmente se dieron cuenta que estas personas con pequeños grupos pueden hacer muchísimo daño a un enemigo. Hablamos que eso empezó en la época de Benny Gantz, que a propósito hoy día es parte del gobierno de Unión. Benny Gantz, cuando era el primer comandante del ejército, lanzó un programa que se llamaba TEUZA, como, bueno, en el cual él empezó con disminuir los presupuestos de las fuerzas terrestres y desviar más dinero, aumentar los presupuestos, primero de la Fuerza Aérea, que le dieron mucha importancia, pero también de todo lo que es tecnología cibernética, inteligencia. Entonces, para resumir, desviaron recursos de las fuerzas terrestres a la Fuerza Aérea, inteligencia y tecnología. Ustedes saben que en Israel cada 4 años están cambiando el comandante general de las fuerzas aéreas, de las fuerzas armadas. Después vino Gadi Eisenkot, después de él, de 2000, Benny Gantz era 2011-2015, Gadi Eisenkot 2015-2019. Él continuó la misma tendencia, disminuyó mucho todas las fuerzas armadas. Hablamos que él subcontrató muchos servicios que eran del mismo ejército a través de compañías civiles ajenas al ejército. Hablamos de todas las consecuencias de eso también, no quisiera repetir, pero sí logró disminuir el ejército de una forma muy importante y ahorrar también mucho dinero a las arcas del gobierno israelí. También dijimos que geopolíticamente hubo mucha lógica en todo este proceso, con toda esta tendencia. Y dijimos que, de punto de vista geopolítico del Medio Oriente, los dos enemigos más fuertes y más importantes del Estado de Israel desde su creación, que era Egipto al sur y Siria al norte, ya no presentaron una amenaza tan grande de existencia. Egipto, por firmar un tratado de paz con Israel, y Siria, que después de la primavera árabe sufrió una guerra civil en el cual realmente se deshizo el régimen de Bashar al-Assad, que fue salvado por Putin recién en 2019. Entonces, de punto de vista de la situación en el Medio Oriente, también tuvo algo de lógica esta disminución del ejército. También dijimos que David Kojavi, que era el que siguió a los que después de 5 años más, elevó y enfatizó una dimensión muy importante en el ejército de israelí, y es la parte de tecnología, la parte de cibernética, la parte de inteligencia artificial. Les dije que él solía decir que en el ejército de Israel los rifles hablan con los cañones hablan con los aviones hablan con los barcos, y todos estos hablan con los comandantes que están en el terreno de batalla. Y realmente Israel llegó a un nivel muy alto, tal vez el más alto del mundo, de coordinación de tecnologías y la coordinación de información que está fluyendo en tiempo real entre las diferentes unidades del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Terrestre, de los tanquistas, etcétera, etcétera. Y con esta información que fluye entre todos esos brazos, la coordinación en un campo de batalla es realmente increíble.
en tiempo real. Hoy en día ya también les di el ejemplo que un comandante de las fuerzas terrestres, con su pantalla que tiene, puede comunicarse con la Fuerza Aérea, con un avión y decirle las coordenadas de una casa de donde le están tirando. Y en 4 o 6 minutos llega un avión y puede tirar a la ventana de donde está el rifle que está obstaculizando su avance. En fin, esas cosas no existían antes. Eran procesos largos y complicados y había muchos errores. Y hoy en día, la verdad que esta parte que introdujo David Kojavi está funcionando y lo vimos ahora en esos días de batalla en una forma bastante importante. Pero también dijimos que cambió la geopolítica. Israel está enfrentando ahora 5 o 6 frentes muy importantes. Irán, que es la raíz del mal, logró primero crear sus proxies en todo el Medio Oriente. Al norte eran Hezbollah, al sur, al noreste son muchos grupos terroristas, 16, 19 grupos en Siria, en Irak, hasta en Yemen tienen los Houthis y en la franja de Gaza, perdón, tienen a los Hamas. Entonces cambió la situación y hoy día Israel tiene que enfrentar estos frentes. Hablamos, 1 es Hezbollah, 2 Siria e Irak, 3 Yemen, 4 Hamas en Gaza, pero 5 en Cisjordania ya tenemos grupos del mismo Hamas y otros terroristas que ya existen en la Cisjordania. Es el 5. Y si contamos los árabes israelíes, que también podrían, no todos, pero parte de ellos, abrir una frente adicional contra Israel, viendo digamos, el éxito que tuvo Hamas en su ataque en 7 de octubre, lo que les levantó y les fortaleció sus sentimientos nacionalistas de los árabes y de los palestinos, ya estamos en 6 frentes. Y está clarísimo, hoy en día no hay duda que el ejército de Israel, como está en este momento, es demasiado pequeño. No puede luchar contra 5 frentes en una forma eficiente. Pero eso ya están tomando cartas en el asunto. Yo creo que ha cambiado el concepto y están trabajando paralelamente a lo que están haciendo en la guerra ya para organizar unidades nuevas de fuerzas terrestres, de tanques y de cañones, etcétera, etcétera. También hablamos que este trauma que sucedió el 7 de octubre en Sukkot aceleró el proceso de crear una milicia civil en todas las ciudades de la frontera, al sur y al norte, donde la gente de Israel, que ya están fuera del servicio militar, pero sí estaban entrenados. Todo el mundo en Israel es militar o ex militar. Entonces, darle municiones, darle rifles, darle entrenamiento para que tengan largos rifles en todos sus lugares donde están y no suceda lo que pasó en la franja de Gaza, en donde hubo un ataque y no tenían capacidad de repelar este ataque por falta de... No estaban equipadas, no tenían rifles, no tenían municiones, no tenían lo que necesitaban. A eso también están tomando carta en el asunto en una forma muy acelerada. Creo que hasta la fecha, imagínense, construyeron ya 900 grupos de defensa de eso. Les entregaron rifles, municiones, armamento, todo lo que se necesita. Y también dijimos algo muy importante,
y la verdad que Israel pasó un milagro, porque no quiero imaginarme qué hubiera pasado si hubieran atacado, además de los de Hamas que estuvieron de la parte de la franja de Gaza, si hubieran atacado simultáneamente solamente los de Hamas, perdón, de Hezbollah del norte. Entonces, si hubiera sido un ataque simultáneo desde el norte del Líbano, de Hezbollah, que son mucho más entrenados, que son mucho más fuertes. Hay un grupo que se llama Radwan, que es un grupo realmente mucho más capaz que los, aquí están, mucho más capaz que los de Hamas, mejor entrenados, mejor capacitados. Entonces sería realmente un desastre. Y lo que pasaría en Israel sería algo realmente una catástrofe. Por suerte, no entró Hezbollah. Hablamos también de estos, de la razón, porque, bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero la verdad que pasó un milagro y con eso no hubo un desastre tan grande en Israel si hubieran atacado simultáneamente. Bien, entonces, eso fue hasta la primera razón. La segunda razón eh, era una razón de un concepto equivocado y la falta de conocimiento del enemigo. Es una razón muy poderosa. Eh, no entendieron bien el enemigo y por lo tanto, a pesar de información que tenían, que el enemigo está entrenándose en atacar a la famosa cerca que ahora vamos a hablar, y a pesar de tener mucha información, pero la interpretaron en una forma muy equivocada. ¿Por qué? Porque tenían un concepto muy equivocado. Y dos, tres palabras sobre este punto. Eh, ellos adaptaban el concepto que jamás está disuadido. Quiere decir, jamás, de ninguna manera, podía enfrentarse con el ejército israelí. Y eso es verdad. Y por eso, pensando bajo el punto de vista de una persona occidental, con valores occidentales, él dijo, una persona débil no se va a enfrentar con una persona tan fuerte y sabiendo que va a perder. Y eso no es lógico. Lógico de punto de vista de quién, de una persona occidental, pero sí es muy lógico de punto de vista de una persona doctrinada, un terrorista adoctrinado, muy religioso, que desde los 2 años le enseñan que hay que matar judíos, y si él muere en la batalla va a ser un mártir y va a tener beneficios. Quiere decir, de punto de vista de ellos, no era una locura, al contrario. Se preparaban para esta misión que tienen en su vida. Pero en el otro lado dijeron, no, no es lógico. ¿Cómo van a atacar un ejército tan fuerte y lo van a perder? Hemos mencionado también que los líderes anteriores en Israel, y les quiero mostrar uno de ellos, por ejemplo, Ariel Sharon. Ariel Sharon nació en Nahalal y cuando nació, toda su juventud, toda su vida, vivió con los árabes que vivieron alrededor. Hablaba su idioma, conocía su mentalidad, sabía sus costumbres. En fin, los primeros líderes en Israel en los años anteriores conocieron su enemigo en una forma mucho mejor que la cúpula, por ejemplo, del ejército de Israel hoy en día. Hoy en día,
la cúpula del ejército de Israel, y estoy hablando de los generales y todos los demás, fueron normalmente niños fifís que crecieron al norte de Tel Aviv en barrios de lujo, donde tuvieron la oportunidad y la capacidad económica de educarse bien y llegaron a la cúpula del ejército. Pero durante toda su vida nunca tuvieron contacto por la situación en Israel, por las guerras y por todo lo demás, nunca tuvieron la oportunidad de tener contacto con árabes. No tenían amigos árabes, no saben el idioma árabe. Entonces, y tampoco la mentalidad. Y ahí está el punto. La mentalidad o cómo piensan los árabes. Y por eso hay una como desconexión, se desconectaron de la realidad. Si agregamos a eso las ideas de democracia, derechos humanos, todos los demócratas progresistas, o no hablamos de demócratas, pero las ideas progresistas que llegaron de Estados Unidos, de Europa, que todos conocemos, no quiero repetir otra vez, en el cual dicen que la gente es igual y las mujeres son iguales a los hombres y los derechos humanos y todo lo demás. Esas ideas penetraron en la sociedad israelí, porque es una sociedad occidental. Esos son sus valores. Y como el ejército de Israel es el ejército del pueblo, ¿sí? El ejército israelí tiene una pequeña parte que son gente de carrera, oficiales de carrera, etcétera, pero la mayor parte son reservistas. ¿Y de dónde vienen estos reservistas? De la misma sociedad israelí y con las mismas ideas. Entonces hubo un intercambio o influencia de valores, de ideas, desde la sociedad civil al mismo ejército, y por eso otra vez se desconectaron de la realidad y quisieron ver la realidad en ojos occidentales, lo que hemos hablado muchas veces en estas conferencias. Entonces, los gobiernos, no solamente ellos, durante los últimos 15, 20 años, pensaban que si Hamas era un grupo terrorista irresponsable que quería suicidarse y matar judíos, al momento que es gobierno, porque hoy día es el gobierno de la Franja de Gaza, no hoy día, sino desde 2007, cuando ganaron las elecciones y eliminaron a los de la autoridad palestina. Les conté también que cuando ganaron las elecciones, antes era la autoridad palestina encargada de la Franja de Gaza también, pero cuando ganó Hamas las elecciones en 2007, empezaron a volar los funcionarios de Hamas de los octavos y séptimos pisos de los edificios y murieron. Quiere decir, Hamas, con mucha violencia y todo, eliminó todo lo que quedó de la autoridad palestina, y desde entonces son gobierno. Pero no han cambiado su punto de vista y las teorías y las creencias y la manera de ser de terroristas. Pero en Israel dijeron no, ahora ya son responsables, porque tienen responsabilidad de 2 millones de personas que viven en Gaza y tienen que dar los servicios de educación, de agua, de electricidad, de agua potable, etcétera, de salud. Y por eso ya se van a portar en una forma más responsable, ¿sí? No van a atacar a un ejército que es más fuerte de ellos, porque van a morir muchos palestinos, porque se van a destruir muchas escuelas, porque se van a destruir muchos edificios, que si va a haber un daño colateral tremendo. Y pensaron en términos occidentales que, claro, jamás tiene mucho que perder y no va a empezar un conflicto grande.
equivocados. Jamás no ha cambiado su manera de ser y a pesar de tener responsabilidad, es el mismo grupo terrorista que tiene un solo objetivo: eliminar a Israel de la paz de la tierra y sacarlo del Medio Oriente. Porque esa es la base, primero, de la constitución de Hamas, igual como es la base de la autoridad palestina. Mucha gente se equivoca y cree que la autoridad palestina es diferente. No. Lo mismo quiere la autoridad palestina: aniquilar a Israel. La única diferencia entre estos dos movimientos, que jamás está optando por manera violenta, sangrienta de asesinatos, y la autoridad palestina cree que puede ir por el camino diplomático. En la ONU tiene un gran apoyo, ya lo vimos, etcétera, etcétera, y así va a conseguir sus objetivos. Pero básicamente tienen el mismo objetivo principal, que es sacar a Israel del Medio Oriente. Y la razón es muy sencilla. Bueno, hay algunas. Primero es la religión, el Corán. Ustedes saben que el Corán dice que una tierra que estaba bajo control de musulmanes nunca puede ser bajo control de infieles. Y aquí sucede que hay infieles, los judíos, los cristianos y todos los demás son infieles, están controlando una tierra que era una tierra controlada por los musulmanes. Y por eso no puede ser. Segundo, todos los valores que lleva Israel al Medio Oriente, y otra vez hablamos de eso: democracia, eh, igualdad de géneros, derechos humanos, etcétera, 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 están contra sus creencias, está contra su manera de ser, está contra su filosofía de vida. Todo va contra ellos. Quiere decir, ellos ven a Israel como un cáncer que está contaminando sus sociedades del Medio Oriente. Y entonces hay muchas otras razones, pero Israel debe estar eliminado. Entonces, vuelvo a lo que hicieron los gobiernos. Le dieron permiso de mandar 20,000 obreros cada día a Israel, obreros que trabajaban, ganaban bien. Le mandaron combustible, le mandaban agua potable, le mandaban energía eléctrica. Le permitieron importar Toyotas blancas, camionetas Toyotas, porque dijeron que esta gente necesita estas camionetas para llevar el cemento y los materiales de construcción para construir sus casas, porque quieren construir. ¿Dónde acabaron esas Toyotas? ¿Y dónde acabó el cemento? ¿Y dónde acabaron los tubos de riego que importaron? Ya sabemos, no hay que repetirlo. Entonces, un concepto muy, muy equivocado y una falta total de entender el enemigo. Eso fue la segunda razón importante de este fracaso. Y la tercera razón, a propósito, aquí quiero agregar algo que no hemos mencionado. En la historia militar estamos viendo más de un caso donde cuando la cúpula del ejército o los dirigentes del país tienen un concepto equivocado, ¿sí? Y una teoría equivocada, fallan mucho. No sé si ustedes me quieren dar un ejemplo, pero para ahorrar tiempo le voy a hacer yo. Le voy a dar 2 ejemplos nada más. Uno, en 1939 por ahí, hubo un oficial de la Armada Americana que estaba estacionado en Hawái y él preveó y dijo que va a haber un ataque catastrófico de la Fuerza Aérea japonesa sobre el puerto de Pearl Harbor. Y él analizó el asunto, era de la inteligencia y sabía qué va a pasar, porque se vio según la información que obtuvo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y empezó a bombardear sus superiores con que va a haber un ataque, que va a haber un ataque, que va a haber un ataque. Y mandó, hay documentos, está comprobado. ¿Y qué pasó con ese señor? Lo despidieron porque contradecía el concepto que tenía la cúpula del ejército americano. ¿Sí? Y lo que pasó todos conocemos. Había el gran ataque de Pearl Harbor y por eso empezó tal vez Estados Unidos a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo interesante es el siguiente. Durante también la Segunda Guerra Mundial, los británicos lograron descifrar una máquina que era la más sofisticada y avanzada de esta época, que se llama Enigma. Era una máquina que los alemanes construyeron que descifrara todos los mensajes por radio que se mandaron entre ellos. Y los ingleses lograron a descifrar eso. Bueno, para hacerles una larga historia corta, los ingleses captaron información que Alemania va a atacar a Rusia, que va a haber un ataque relámpago contra Rusia. Y dieron esta información a Stalin, a Rusia, que era parte de los aliados. Stalin tenía el siguiente concepto. Él dijo, lo que quieren los ingleses es que yo pelee. Y le dijeron, tienes que atacar primero a Alemania y no dejar de sorprenderte. Tú tienes que atacar primero y tener la sorpresa y escoger el día, el lugar y todo lo demás. Y Stalin tenía el concepto que los ingleses quieren que él entra en conflicto con Alemania para debilitarlo a Rusia. ¿Sí? Y por eso, por tener este concepto, ignoró toda la información que les dieron los ingleses y como resultado sabemos la famosa batalla de Stalingrado y el ataque tremendo alemán contra Rusia. Entonces, otro ejemplo en la historia donde por un equivocado concepto interpretan la realidad en una forma equivocada. En otras palabras, les dicen que ahora es mediodía y el sol está en el cielo, y él dice no, ahora es medianoche. ¿Por qué? Porque él tiene un concepto diferente. Entonces, eso fue el segundo punto importante de un concepto equivocado. Ahora, la tercera razón, y tal vez aquí todavía no hablamos de eso, era la adicción de toda la cúpula del ejército de Israel. Eran adictos. Ahora, ustedes escucharon muy bien, adicción. ¿Alguien me puede decir a quién fueron adictos? Bueno, le cuento yo. Pues la sustancia que ellos utilizaban era la tecnología. Y aquí es el punto tercero, que la tercera razón del fallo tan grande que tuvimos el 7 de octubre. Ya hablamos de eso, que desde David Kojavi desarrollaron sistemas muy avanzados de tecnología en el ejército de Israel, y realmente con bastante éxito. Entonces, les cuento que también alrededor de la franja de Gaza, donde esperaban un ataque, porque eso cada X años había un ataque desde allá, construyeron la famosa cerca, que tenía 65 kilómetros, que era una obra de arte. Realmente una cosa muy sofisticada, con sensores, digamos, con cámaras, con muchas cosas que hasta no se puede decir. Aquí podemos verla en una forma física. Imagínense que esta cerca
bajo del nivel de la tierra, todavía tienen 60 metros de placas de acero enormes y fuertes con concreto y todo, para evitar que los túneles de Hamas, que siempre entraban por túneles a los kibutzim, entonces con esta cerca pensaban que van a evitar la salida de los túneles dentro de Israel. Tenían hasta sistemas tan sofisticados de ver y tirar. En otras palabras, había 12 puestos en esta cerca en los cuales había metralladoras muy sofisticadas que estaban junto con cámaras, y cuando veían que alguien se acerca a la cerca o que hay un ataque, eso se veía en la cámara. Con sistemas sofisticadísimos de inteligencia artificial, las metralladoras empezaron a tirar y matar a los que se acercaban, sin que un soldado toque el gatillo de la ametralladora. En fin, para hacer una larga historia corta, una cosa muy, muy sofisticada que costó 10.000 millones de dólares, imagínense, a construirla. Entonces, pensaban que con esta cerca, con esta tecnología, ella nos va a proteger. Y por eso no hay que tener tantas fuerzas, tantos soldados, tantos tanques atrás de esta cerca, porque la cerca va a avisar cuando va a ser un ataque. Y una vez avisada, inclusive va a actuar, va a matar a los primeros que quieren entrar. Equivocado. Ninguna cerca, ningún obstáculo funcionó en la historia militar, ni la famosa línea de Maginot que pusieron los franceses, que era una inversión también increíble a lo largo de muchos kilómetros, y los alemanes entraron por otro lado. Entonces, aquí también, la gente de Hamas estudiaba esta cerca durante los últimos 2 años, y sabían dónde están las cámaras y dónde están las metralladoras y cómo funciona, etcétera, etcétera. Y en el momento de verdad ya sabemos de lo que pasó. Entonces, esta fue la tercera razón, la adicción tan grande de la cúpula del ejército, inclusive de los gobiernos de Israel, a la misma tecnología. Se dependieron de la misma tecnología. Y quiero terminar con tocar el último punto, que son los rehenes. Y es un punto muy doloroso, pero creo que hay que decir la verdad de algunas cosas que nos pasan. Pues ustedes saben que Hamas sabe muy bien que rehenes es una gran debilidad de la sociedad israelí, y por consecuencia de los mismos gobiernos, porque los mismos gobiernos no pueden soportar la presión tan grande que amplía a la sociedad sobre ellos en caso que hay rehenes. Acuérdense que en 2006 fue capturado un soldado israelí, Gilad Shalit, y durante 5 años estuvo en la cárcel. Y Israel, aquí tenemos una pancarta de Hamas con la foto de Gilad Shalit, ¿sí? Y después de 5 años soltaron a este soldado, pero Israel cedió y liberó 1.026 terroristas de las cárceles de Israel. 1.026. Y jamás se dio cuenta la debilidad, y todos los terroristas, la gran debilidad de Israel en el tema de rehenes. Hubo un señor que se llama Yihye Sinwar, que era uno de estos terroristas que soltaron en 2017,
No, 2011 lo soltaron, 5 años después, junto con los 2026 terroristas que se soltaron. Ustedes conocen quién es este señor, ¿verdad? Es el jefe de Hamas ahora en Gaza. Y es el jefe que está manejando toda esta crisis y todo ese ataque y todo lo demás. El mismo que soltó Israel de las cárceles de Israel. A propósito, personalmente es una persona, es un asesino. Dicen que le gustaba matar a quien mató con sus propias manos. Ni quería usar armas. Y estuvo en Israel en la cárcel durante 22 años, porque tenía una cadena perpetua por ser asesino. Entonces, él vivió en la cárcel de Israel 22 años, desde muy joven hasta que lo soltaron. Este hombre habla hebreo perfectamente, conoce la mentalidad de israelí, conoce las debilidades de la sociedad israelí, tal vez mejor que Israel conocía las debilidades o las fuerzas de Hamas. Entonces, este señor que fue soltado hoy día es el jefe máximo de Hamas en Gaza. Entonces, con esto, uno de los objetivos importantes de Hamas en este ataque era tratar de capturar el mayor número de rehenes posibles. Y si en conflictos pasados lograron capturar 1 o 2 o 3 o 5, que estamos hablando de mínimo, en este trágico ataque, todos sabemos que hay, no se sabe exactamente, pero está hablando de 245 o tal vez 250 rehenes. Y lograron su objetivo. Ahora, ¿para qué necesitan tantos rehenes? Porque eso es su póliza de seguro. Jamás sabe perfectamente que nunca va a poder vencer a un ejército israelí. Inclusive después de una masacre tanto terrible y un ataque tan horrible, el ejército de Israel va a responder y nunca va a poder ganar contra y este ejército de Israel puede aniquilar completamente el grupo de Hamas, que a propósito es otro objetivo de la guerra declarada por el gobierno de Israel: destruir a Hamas y regresar a los rehenes. Y a propósito, esos dos objetivos están en conflicto, porque si queremos destruir a Hamas, es muy fácil de hacerlo eh, como hicieron en los primeros días de la guerra, pero ignorando a los rehenes. Pero si queremos también salvar la vida de los rehenes, no se puede atacar en una bruta fuerza al Hamas y aniquilarlo, porque está escondiéndose atrás de los rehenes. Entonces, no es tan fácil de lograr esos dos objetivos simultáneamente, porque uno casi contradice en el otro. Pero de punto de vista de Hamas, ellos saben que esa es su salvación y lo están haciendo. Están jugando en una forma muy sucia, están tratando o están soltando rehenes de una forma muy lenta, poco a poco, contra días de tregua. Y si ustedes saben cómo está el negocio es que van a soltar 50 rehenes, 10 por día, y por cada grupo van a tener un día de tregua. Pero calculando simplemente matemáticas muy sencillas, si van a cumplir con lo que dicen, y Israel quiere obtener todos los rehenes de regreso, es un asunto de un mes o 3 semanas, un mes.
Y durante esta época, ellos juegan la carta que la presión internacional sobre Israel, que está aumentando día y día, o hora por hora, Israel ya no va a aguantar y no van a terminar. El segundo objetivo es de destruir a Hamas completamente. Y él va a salir ileso. Ahora, que murieron 15 o 14 mil palestinos en el camino y toda la parte norte de la Franja Gaza se destruyó, no les importa. No les importa. Y eso no entienden las mentes occidentales. Pero con eso, él piensa o ellos piensan que pueden salvarse de lo que pasa. Ahora, dos puntos más tal vez sobre eso. Jamás, inclusive en el negocio de los rehenes, no está respetando las reglas y las leyes internacionales. Por ejemplo, no da acceso a la Cruz Roja a todos los rehenes que tenemos allá. Por eso no se sabe si están vivos, si están muertos, cuántos son o no son. Y eso es una violación clara de las leyes internacionales. Pero el mundo no dice nada. Y ellos están jugando según sus reglas, ponen las reglas, y así es, porque tienen el apoyo del mundo. Otro, para mi punto de vista, todas las imágenes de la televisión que salen en Israel diariamente, de tanta alegría, de familias que se reúnen con sus seres queridos que regresan y todo, de mi punto de vista, no deberían mostrarlo. Al contrario, deberían mostrar qué mal trataron a los rehenes. Y sabemos que no les alimentaron bien, sabemos que asesinaron ya dos rehenes. Ahora hay un asunto de dos niños que no se sabe si están muertos o no muertos. Quiere decir, Israel, la debilidad de los rehenes sigue siendo una gran debilidad de la sociedad. Y les cuento que las manifestaciones de la población israelí o contra el gobierno, o la presión que ponen contra el gobierno y sale por todos los canales de televisión, están debilitando la capacidad del gobierno de negociar. Porque lo que ve Hamas y lo que ve Ijia Sinwar, que Israel es débil, que el gobierno es débil, y que la misma población le está presionando al gobierno. Entonces, el precio de devolver los rehenes está subiendo. Y el riesgo que pase algo con los rehenes está subiendo. Pero esa es la sociedad de Israel y esa es la manera que manejan esta crisis. Y por eso esperamos todos que regresen todos los rehenes salvos y sanos y que después de eso termina Israel con su segundo objetivo de destruir a Hamas, porque Israel no puede permitir que un grupo terrorista que hizo lo que hizo sigue siendo el gobierno de la Franja de Gaza y va a seguir fortaleciéndose con apoyo de Qatar, de Irán y los demás, como hizo las últimas 4 veces en las últimas 4 rondas de conflictos que tuvo Israel con el mismo grupo. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrirlo a preguntas y observaciones. Gracias, Rubén. Pues sí, muy difíciles las decisiones, muy complejo el problema y pues no sabemos en qué va a acabar esto. Yo quiero saber, tengo una duda, o sea, hoy creo que salió la noticia de que jamás, no sé si sea real, pero de que jamás dijo que todos nuestros rehenes por todos los terroristas que tiene Israel. ¿Tú crees que esto pueda ser posible y que Israel pueda aceptar esa propuesta? Entonces, la respuesta es muy difícil. La respuesta lógica es no. Israel no debe ceder.
Pero la realidad, lo que dimos, lo que vimos y lo que dijimos, que Israel es muy débil en ese sentido. Y, ojalá, y a lo mejor van a hacerlo a pesar que no es lógico y no lo deben de hacer. Pero todos los terroristas que tiene Israel son miles, miles, Así miles. es, así es. Yo creo que Israel esta vez no va a ceder, porque Israel, de hecho, ustedes no creen que jamás quería hacerlo con el primer rehén que soltaban, pero Israel esta vez fue firme, porque aprendió de lo que pasó con Gilad Shalit. Claro, Y les dijo, sí, va a ser las relaciones 3-1. Por los 50 rehenes, vamos a soltar 150 terroristas, pero no una relación de 1-1000, claro, como era con Gilad claro. Shalit. Entonces, Israel también aprendió su lección, pero todavía, si tú haces un balance, ves que los de Hamas todavía tienen una gran ventaja de 3-1. Sí, claro. Sí. Claro, pero me asusta terriblemente el número de miles con ciento y pico. Y no porque no valgan la vida de estos ciento y pico, sino No, porque no, no, si con claro. uno pasó lo que pasó, imagínate si sueltan a los 7,000, 8,000 que tienen ahí. Por eso, Israel no creo que Israel lo va a hacer, porque inclusive los familiares ya entienden que eso fue un error en lo que hicieron con Gilad La vez Shalit. pasada. Sí. Oye, Rubén, y la reja esta que mencionas y que se ve tan fuerte y demás, ahorita con todos los daños que sufrió, el tractor que pasó, o sea, todo esto, ¿se va a volver a implementar eso? ¿Ahorita está cerrada de alguna manera o qué están haciendo mientras? Sí, ya la repararon, está ¿Ya? reparada completamente, pero ahora sí, atrás de esta reja van a haber muchos soldados y muchos tanques y muchos ejércitos para proteger. Ya no van digamos, ser drogados a la tecnología y pensar que la tecnología por sí misma va a proteger a Funciona Israel. sola, sí. Pero ya Sí, está reparada. ok. A ver, aquí tenemos, muchas gracias, excelente plática, excelente información. Rafael Saga nos dice, muy buena información y muy buena, muy actualizada, muchas gracias, muchas felicidades. Tengo una mano levantada, voy a Rosy, ¿verdad? Rosy, ajá. A ver, mi querida Rosy, ya, abre tu micrófono. Ya puedes hablar, Rosy. Hola, hola. ¿Qué pasó, Rosy? Déjame ver acá si tengo algo más. Felicidades, muchas felicidades. Sí, muy buena plática. Rosy, ¿no? Ok, Sí, aquí hay una pregunta, ¿no? sí, Philip. Sí, Philip. Todas las bardas o rejas son inservibles. La línea, ¿qué? Maginot. Maginot. Ah, es otro lamentable ejemplo. Ah, lo de Francia, ¿no? Que decía. Sí. Pues sí, pues bueno, algo hacen, ¿no? O sea, finalmente. Bueno, esto ya sabemos que además fue un descuido humano, o sea, también no fue nada más el error de la reja. O sea, ellos estuvieron, según lo que entiendo, estuvieron em, retando, digamos, un poco a la autoridad israelí, a todos los que estaban ahí, y de hecho sé que varias soldadas que estaban por ahí en guardia, veían movimiento y creo que lo decían y no les Claro. hacían mucho caso. Entonces, eh, pues eso fue lo que pasó también, ¿no? O Sí, sea, esta sobreconfianza en ellos mismos. por el concepto. Ellos veían esta cosa, pero dijeron, no va a pasar nada, por el concepto el equivocado. Mm, ujú. A ver, Miriam Spindel quiere hablar. Miriam, listo. Abre tu micro.
Yo quiero saber, ¿cómo es posible que Israel no tiene pena de muerte para aquellos terroristas que se meten al país a matar tantos civiles judíos? Sí, una excelente pregunta. Hoy le cuento nada más que hoy día hubo una reunión, en el comité del Parlamento del Knesset de Israel, están discutiendo esta ley. Ben Gvir, que es el ministro de Seguridad Interna, dijo que quiere pasar esta ley, pero es muy difícil que pasa porque hay mucha objeción, precisamente por los progresistas en Israel, que la vida humana es tan importante, etcétera, etcétera. Pero es verdad, yo creo que si tuvieran allá, y de hecho en Estados Unidos hay muchos estados que tienen la pena de muerte, Sí. pero en Israel debería tenerla para los terroristas, pero hasta la fecha no hay y están discutiendo esto en el Parlamento. Ahora, la parte judicial en Israel es también muy progresista. Los jueces y desde la Suprema Corte, de eso hablamos una vez, ellos tienen también unas ideas muy progresistas. Entre paréntesis, hoy día hablan en Estados Unidos de una justicia progresista. Quiere decir que a los asesinos los sueltan después de 2, 3 años. ¿Sí? Entonces, con ese concepto, otra vez, concepto de todo el sector judicial, y en Israel muchos son progresistas, difícil que pase esta ley en Israel, pero yo creo que sí debería tener eso allá. Muchas gracias. Gracias, Miriam. A ver, aquí tenemos una pregunta. Nos dice Vicky Algassi, ¿cómo fortalecer la guerra mediática que tenemos prácticamente perdida? Sí, bueno, esa es la pregunta de $1 millón. Israel Sí. durante todos los conflictos siempre perdió las batallas de propaganda. Y ahora miran con los rehenes. Eh, Cuando se ve, mira, jamás está orquestando todo un show cuando entrega a los rehenes a la Cruz Roja. No sé Sí, si han visto. Y agua y todo. sí, le dan una Sí. botella de agua. Después de violar a las mujeres y degollar a los hombres, le están dando una botellita de agua. Y todo un gran show orquestado. Y en cambio, en Israel, en vez de mostrar los horrores que hicieron con los rehenes, están mostrando besos y abrazos y qué felicidades y qué buenos son los jamás. Están devolviendo rehenes. Es algo absurdo, pero tiene toda la razón. Israel está equivocada desde el principio con esta publicidad y sigue equivocándose. Sí, y eso que se han abierto un poco más y ha habido mucho más publicidad que otras veces y todo, Claro, pero bueno, finalmente, también finalmente pues somos menos que ellos, o sea, somos menos que todos, o sea, somos el 0,2% de la población mundial, yo creo que, y si sí, además no enseñamos todo, pues es obvio. claro. Y hay el factor de antisemitismo, que es muy importante, que también influye acá. Pero además Israel no está tomando suficientemente iniciativa y hacen las cosas a muy poco. Por ejemplo, hay documentación de los horrores que cometieron los Hamas en el ataque, pero eran realmente cosas increíbles. Pero Israel lo están mostrando a los embajadores o A a los grupos gobiernos. selectos. Sí, a grupos muy pequeños y selectos. La opinión pública no conoce todo eso. Pero es que dicen que están tremendas, Rubén, como para que las abran al público en general. Bueno, pero eso es lo que hicieron. Sí, no, eso Este, sí, no, yo no lo justifico, nada más digo que sí deben de ser tremendas esas escenas. claro. Oye, Rubén, y dime una cosa, porque vi un video del hijo de Hamas, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, del hijo de uno de los líderes Sí, de Hamas, ya sabes, este muchacho que siempre
está hablando pro Israel y demás, y lo vi parado frente a la ONU diciendo que de primera mano, por favor, él dice que casi acaben ya con su papá y con todo ese grupo terrorista. O sea, sí es muy válido ese video y todo lo que él dice, ¿cierto? O sea, sí Claro. está con Israel 100%. Exacto. Ahora, es muy cierto, porque él, él tenía una experiencia propia de cómo se fue educado, cómo fue vivido y todo lo demás. Pero les digo que le quiero dar un ejemplo. Hay unos argumentos absurdos y estúpidos que circulan por todos los medios y todos los pro-palestinos del mundo dicen lo siguiente. Escuchan bien. En todos los conflictos con Israel, Israel mató 30, 40 mil palestinos, pobres palestinos, y en Israel murieron apenas 3,000 personas judías. Entonces, mira a los pobres palestinos. Israel está haciendo un genocidio, está matando al por mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que contestar, todos que encontramos con esta argumentación, decirle dos cosas simples. En la Segunda Guerra Mundial murieron más alemanes que ingleses, que británicos. Entonces, los nazis que murieron más que los ingleses son los buenos y los pobrecitos. O por ejemplo, murieron en la Segunda Guerra Mundial más japoneses que americanos. Entonces, los buenos eran los japoneses y los malos eran los americanos. ¿Qué tiene que ver la cantidad de muertos si es bueno o malo? Claro. Pero es un argumento muy válido que muchas personas argumentan y veo que no hay respuesta a eso. Claro, porque no ven el fondo, nada más ven la forma. Está tremendo eso. Claro. Está tremendo. A ver, Rosy ya levantó otra vez la mano. Déjame ver si ahora sí puede abrir su micrófono. A ver, Rosy, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? A ver, ¿me oyen? Listo, sí. Una pregunta, ¿qué interés tiene Qatar en intervenir en un tipo de arreglo? Ok, es una excelente pregunta. Bueno, Qatar es un pequeño país en el Golfo Pérsico, muy rico, a propósito, tiene yacimientos de gas de los más grandes del mundo, pero tienen un arma mortal para Israel. No sé si ustedes saben cuál es. Mm, Es Al Jazeera, la ah, estación de televisión Al Jazeera. ah, Es una arma oh, realmente mortal porque están mostrando la parte de los terroristas, qué pobres son y qué malo es Israel. Y es muy poderosa. Esta estación está transmitiendo en inglés, en árabe, en todos los idiomas y todo lo demás. Y es tremendo lo que están haciendo. Ahora, el interés de Qatar es ser un país importante en el Medio Oriente. Es un país pequeñísimo, tiene, qué sé yo, creo que son 600,000 nada más. Y los demás que están allá son esclavos que trabajan para ellos. Entonces, primero, estas tienen miedo de Irán, tienen mucho miedo de Irán, porque Irán ya organizó dos coup d'etat, golpes de Estado contra la familia real. Es una dictadura, no es una democracia. Entonces, ellos van contra Israel para hacerse amigos de Irán, para que Irán no les ataque y no les hace otro golpe de Estado. Segundo, y tienen que tener, son de los hermanos musulmanes. Es un movimiento muy, muy importante en la parte de los musulmanes, que otra vez, las ideas básicas de los hermanos musulmanes es lo mismo como Hamas, que también son hermanos musulmanos, como Erdogan de Turquía también. Y la idea es sacar toda influencia occidental del Medio Oriente, que son infieles. Entonces, ellos tienen la misma ideología religiosa como lo de Hamas.
y por eso le está dando muchísimos millones de dólares todos los meses. Rubén, pero si hay líderes de Hamas que viven en Qatar, ¿cómo Qatar puede ser juez y parte de esta negociación? Exacto, pero el hecho es que los líderes de Hamas viven en Qatar, Por eso. cobijados por ellos. Pero si ahí están los líderes de Hamas y Qatar está haciendo las negociaciones, pues ¿cuál es la lógica de eso? Claro, y ahí está el problema. El jefe de Hamas de Gaza casi no participa en las conversaciones, en las negociaciones, porque Haniya, que vive en Qatar, y la cúpula de ellos están negociando. Y el de Gaza ya dijo que si quiere negociaciones con rehenes, a partir de hoy va a ser en Gaza, ya no en Qatar. Quiere decir, entre ellos también hay conflictos, no creen que no. Pero sí, para resumir lo de Qatar, Qatar quiere tener un rol importante en Medio Oriente y ser un país con influencia muy importante. Y por eso tienen la estación de televisión, por eso están apoyando a Hamas con mucho dinero y por eso están cobijando a los líderes de Hamas en su Son país. millonarios. Multimillonarios. Quiero mostrarles, permítame, si hablamos de eso, quiero mostrarles, espero tenerlo acá. Mira, esos son los tres mandamás de Hamas. Ismail Haniya era el anterior de Yihya Sinwar. Yihya Sinwar es el sucesor de él. Y ese señor está estimado en 4 billones de dólares. Khalid Mashal, que vive también allá, está estimado en 4 billones de dólares. Y aquí tenemos el Musa, Abu Musa, también, el pobre tiene solamente 3 billones de dólares. Quiere decir, vean la corrupción entre los líderes de Hamas y donde va mucho dinero de la ONU, de organizaciones humanitarias y de los europeos y de Qatar y todo. Aquí está parte del dinero. Está tremendo, está tremendo. Pues gracias, Rosy. A ustedes. A ver, aquí tenemos varios fans que nos dicen que tú deberías ser consejero del gobierno de Israel. Te admiran y te felicitan por tu claridad y preparación. Muchas gracias, pues muchas gracias. A ver, déjame ver, aquí también tenemos. Philip nos dice, ¿qué piensas de la próxima visita de Milei a Israel? ¿No podría aprovecharse para influenciar medios? Biden trabajó con Obama y tanto antes como hoy tengo la impresión de que está pidiendo una victoria clara de Israel. Impidiendo, no pidiendo, impidiendo. Sí, bueno, hemos dicho que Israel debería ser mucho más activa en el mundo y tratar de ganar también terreno en la guerra de publicidad. Yo no creo que puede ganar la guerra, pero por lo menos ganar terrenos. Y uno de ellos es el contacto con gobiernos a todo el mundo que están a favor de Israel. Ahora hoy escuché el discurso en la ONU, en el Consejo de Seguridad, del representante de Israel. Es un discurso increíblemente correcto y cierto. Pero ¿quién lo escucha? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo conoce? Entonces, volvemos a lo mismo. Israel en la parte de publicidad siempre está atrás, lamentablemente. A ver, tenemos levantada la mano de Philip. No sé si era esa pregunta, pero le voy a dejar hablar. Hola, Philip. Hola, como de costumbre, felicidades, Reuben. Gracias. Pero precisamente en la guerra de medios insisto sobre la situación. Milei es un tipo que, aunque controvertido, tiene una
figura mediática ahorita, muy, muy importante. Entonces yo creo que es una buena manera de aprovecharlo. Y una cosa que me llegó aquí por WhatsApp que vale la pena. Dice, billones de personas alrededor del mundo están por celebrar el cumpleaños de un hombre judío que nació en Betlehem hace 2000 años, más o menos, pero no se piensa que los judíos vivieron ahí antes de 1948. Así que sí, así es. Así es. Muy bien. Pues sí, reenvíalo, Felipe. Para que se entere más gente. Para tratar de terminar sobre una nota alegre de toda esta tristeza. Felicidades, Rubén, por la plática. Tengo una duda todavía en relación a lo del código Enigma. En la película señalan en un momento dado que a pesar de que Alan Turing estuvo trabajando en esto desde, no sé, 15 años atrás, mucho tiempo estuvieron trabajando los ingleses con él también, pero tengo dudas de que las fechas quizás están un poco transgiversadas porque el ataque de Alemania en la Operación Barbarroja empieza en junio de 41, creo. Y entonces, yo no sé si el código Enigma estaba totalmente operable para 1941. Se sabe, por ahí en YouTube se ve que en 1942, sí, ya estaba descifrando 38,000 o no sé, 40 y tantos mil mensajes al mes. Entonces, yo creo que sí debe haber tenido pruebas quizá en 41. No sé, pero como que las fechas Sí, del sí. año. No, yo lo chequé bien. Yo lo chequé bien. Ellos, la información que fue enviada a Stalin era en base de la misma que pudieron descifrar el código de la Enigma. Sí, Bueno, nada más tenía yo la duda porque quizá a otros se les presente también y de una vez para aclarar. qué bueno. Gracias. Gracias, Felipe. Pues bueno, aquí también nos dicen muy buena plática, como de costumbre, muchas felicitaciones. Y siguen las felicitaciones también en Facebook. Muchas felicidades, Rubén. Tu conocimiento es increíble. Gracias, felicitaciones, excelente plática. Pues Rubén, yo espero que primero Dios para la próxima, ahora sí tengamos mejores noticias, que las cosas estén mucho más tranquilas, que la paz llegue a las casas de todo mundo y que nuestros soldados, nuestros rehenes estén ya en sus hogares y que podamos de verdad sonreír y estar mucho más tranquilos alrededor del mundo. Ojalá, ojalá. Primero Dios. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática, tanto por Facebook y por Zoom. Y les recuerdo que se queda grabada en YouTube y en Facebook. Rubén, gracias. Buenas noches. Gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Primero Dios. Gracias a todos. Bye. Adiós.